¿Quieres aventuras con dragones? Pues hoy te voy a hablar de la última aventura de D&D, Dragon Delves. Contiene aventuras de niveles 1 a 12 y vamos a estar haciendo el review a entender cuáles son los pros, los cons y si vale la pena para que lo compres. Quédate hasta el final y lo sabremos. Bienvenidos, querida comunidad de D&D. Mi nombre es Frank Zapena y soy el DM de D&D PTY. Jugamos D&D desde Panamá. Como les comentaba, hoy vamos a hablar de Dragon Delves. Es el último libro de aventura que sacó Dungeons & Dragons después de la actualización de las reglas en el 2024. Yo estaba muy interesado en ver cómo van a ser las nuevas aventuras, ya que los dos principales escritores, Chris Perkins y Chris Crawford, abandonaron D&D para irse a la compañía de Critical Role. Entonces digamos que ahorita tenemos nuevos escritores, tenemos nuevas personas frescas para el mundo de D&D que están preparando material como este. Muy bien, ¿qué podemos encontrar dentro del libro? Son 10 aventuras de distintos niveles. Desde nivel 1 hasta nivel 12 hay algunos niveles que se brincan, pero lo más interesante es que cada aventura está relacionada con algún dragón. Como ustedes saben, hay dos tipos de dragones, que son los cromáticos, el dragón azul, el dragón rojo, como este que tengo aquí, y también tenemos los metálicos, como el Gold Dragon, dragón de oro o Silver Dragon. Muy bien. Cada aventura fue diseñada para que gire en torno a algún tipo de dragón. Entonces, ¿qué es lo interesante del libro? A ver si se ve. Lo primero que estamos viendo aquí es que en la tapa del libro se mencionan todos los dragones. ¿Qué vamos a encontrar dentro del libro? Vamos a encontrar diferentes tipos de arte. Para cada aventura fue contratado un ilustrador distinto, así que cada aventura tiene un feeling diferente al que van a ir viendo al avanzar el libro. Lo más interesante es que cada historia se puede jugar como un one shot. Llegan a la casa o se conectan en línea, juegan la historia, tiene un principio, un final y fue una noche fabulosa de diversión, risas y aventura. Pero también pueden jugar todas las historias como si fuera una gran aventura. Pueden hilarlas y el libro te comenta cómo puedes generar una especie de hook o gancho para ir de aventura en aventura y así hacer un arco épico que culmina con la aventura que ustedes decían. Otro tema interesante que tiene este libro es que está escrito como una guía sencilla para nuevos DMs. Así que en cada capítulo van a encontrar una sección en donde se describe paso a paso cómo estructurar la aventura, quiénes son los NPCs, los personajes no jugadores y cuáles son los hooks y qué deberían estar haciendo los jugadores. Así que si eres un nuevo DM y estás aventurándote, yo te recomiendo que evalúes comprar este libro o en digital en D&D Beyond para empezar a jugar D&D con tu mesa. También es interesante porque ofrece oportunidades narrativas interesantes. Como cada dragón tiene su personalidad, cada aventura o cada historia que van a jugar tiene su propia temática, con un tipo de arte específico y con twist, como puede ir hacia lo gracioso, como puede ir hacia lo malévolo, oscuro y de terror. Y también las aventuras son inclusivas y accesibles para cualquier tipo de jugador. Así que si tú eres un jugador que te gusta el horror, puedes jugar aventuras que están dentro del libro que son de horror. Si quieres una noche relajada y de risas, también hay aventuras que pueden ser cómicas, cada una relacionada a un tipo de dragón. Ahora vamos a ver dónde podemos comprar o adquirir Dragon Delves. Estoy ahorita en la página oficial de D&D, que es dndbeyond.com. Aquí podemos ver en la sección de Marketplace, llegamos y nos vamos a la sección de Aventuras. En Aventuras van a mostrarles cuáles son las que están disponibles y aquí pueden ver Dragon Delves. Nosotros podemos hacer un quick review en donde nos van a explicar cuánto vale, $49.99 si lo compran en físico. Pero también tienen un bundle que es de $59.99 en donde van a tener el libro físico, pero también van a tener la versión digital de D&D Beyond. Que por cierto, si la abren en D&D Beyond a través del buscador en Chrome, ustedes pueden traducir la aventura al español y se les hace mucho más fácil si no dominan el inglés. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es la estructura del libro. Lo primero que voy a hacer es traducir al español para que cualquier persona entienda. Y como pueden ver es, primero vemos la portada. Esta es el cover que tiene los 5 dragones cromáticos, que son los dragones malos del mundo de D&D. Y como pueden ver tenemos el contenido en donde tenemos una introducción y luego cada capítulo es una de las aventuras relacionadas a cada uno de los dragones, como les expliqué. En la introducción nos explica un poco qué es dragones en las mazmorras, cómo se usa este libro, creando una campaña a partir de cada una de las historias que se van a jugar y cómo recomiendan los escritores correr las aventuras. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a ir por una aventura, no las vamos a ver todas, pero voy a ver una aventura para que vean cuál es la estructura. No voy a hacer spoilers, me voy a
enfocar es cuáles son los elementos. Muy bien, la primera aventura se llama Muerte al atardecer. Es interesante porque te dice de qué nivel es esta aventura, cómo está diseñada, si se corre en una sesión o varias sesiones de juego y en qué ambiente ocurre esta aventura. Algo que me gusta que está haciendo D&D ahora es, como pueden ver esta ilustración, que es un dragón verde, destacan quién es el artista que lo hizo. O sea que D&D Wizard of the Coast le está dando mucho más reconocimiento a los artistas que ellos contratan para hacer las ilustraciones. Si seguimos hacia abajo, ahora podemos ver las siguientes secciones. Puntos claves de la trama, preparación, qué es lo que necesitas paso por paso, cuáles son los personajes no jugadores o los NPC claves que van a encontrar, cuáles son los antecedentes de la aventura. Dense cuenta que sigue el mismo artista ilustrando el concepto de la aventura. ¿Cuál es el contexto? El reloj de Redwood, el consejo, qué fue lo que pasó, un llamado a los héroes. Aquí el libro te da el hook para el Dungeon Master para entender cómo empezar la aventura. Luego tenemos la sección de explorando el pueblo de Redwood. Te aparece un mapa, te dice quién es el artista que hizo el mapa. Luego, cuáles son los rumores que hay como para empezar la aventura. Bosque de secuoyas. Luego vienen las ubicaciones, que son los distintos puntos del mapa. ¿Cuál es una descripción? Agregan descripciones para que tú se las leas a los jugadores. Seguimos con las ilustraciones. Dominic Meyer fue en este caso el ilustrador. Luego podemos ver que hay un segundo mapa en donde te dice qué es lo que ves, cómo son las características de esa sección. Ahora brinqué bastante porque venía en la parte donde no quiero hacer spoilers y cada aventura termina con una conclusión. Como esta aventura es de un dragón verde, ahora tenemos una sección dentro de la historia que se llama Historia de los Dragones Verdes. Y lo más cool de todo esto es que incluyen ilustraciones desde que fue creado D&D en los años 70 de cómo fue evolucionando el dragón verde. Podemos ver, déjame quitar esto, podemos ver cuáles fueron las ilustraciones de una aventura que se llama Dragones de los Sueños en 1985, donde había un dragón verde. Si seguimos bajando, vemos cómo fue la ilustración del dragón verde en el Monster Manual de 1993. Cómo era el dragón verde en 1977 y luego en el Draconomicon del 2003, que fue un libro en donde le hicieron doble clic y triple clic al Lord de los Dragones. Podemos ver cómo fue el arte en donde te describían de qué altura era, lo ponían en referencia con un jugador, cómo eran sus huevos, cómo era el Wyrmling, que es la especie de cría de dragón, y cómo van evolucionando hasta que se vuelven adultos o ancestrales. Finalmente también podemos ver el arte de dragones que fueron incluidos en las cartas de Magic en una de las expansiones que era de Dungeons and Dragons. Se hizo un Draconomicon, luego ahorita vemos cómo era en el Monster Manual del 2008, que creo que esta es la cuarta edición de D&D, y finalmente el Manual del Monstruo del 2014, que es D&D quinta edición. Una de las cosas interesantes es que también te muestran el arte conceptual para esta expansión de reglas de quinta edición del 2024, en donde algunos de los dragones fueron cambiados en forma. Por ejemplo, el dragón azul siempre tenía un cacho en el medio de la nariz. Es interesante ver ahorita cómo hay ciertos cambios que le están agregando a los dragones. Entonces el dragón verde podemos ver que lo querían hacer un poco más como serpentoso. Miren que parece como una cobra, que me parece genial que estén incluyendo este tipo de cambios en el lore de D&D. Wow, arte increíble. Y finalmente podemos ver cómo quedó la ilustración que está incluida en el Monster Manual del dragón verde. El dragón verde acecha en los pantanos generalmente y pueden ver que, dadas sus condiciones, ahora se comporta más como una especie de reptil de agua, como una serpiente, por ejemplo. Muy bien, ¿cuáles son los pros y cons de este libro para ver si lo deberías comprar? Vamos a empezar con los pros. Es un libro diseñado por capítulos, en donde no necesariamente todas las aventuras están ligadas, pero el mismo libro te da la oportunidad de linkearlas y poder hacer una aventura. Entonces es bastante flexible. Número 2, está pensado para nuevos DMs y DMs experimentados. Para los nuevos DMs te dan indicaciones claras de cómo preparar la partida. Número 3, te da la historia de la evolución de los dragones a partir de la creación de D&D en los años 70 y a través de cada una de las ediciones. Y número 4, está hecho para cualquier grupo, así que hay aventuras en donde están enfocadas en el horror, en la tensión, y otras en donde están enfocadas en la diversión y en las risas. A ver, ¿qué es lo que no me gustó de esta aventura? Es que no trae los stats de los dragones. Por lo tanto, a juro vas a tener que comprar el Monster Manual para poder jugar las aventuras. Así que fue un golpe bajo. Generalmente las aventuras de D&D traen todas las estadísticas de los monstruos que aparecen en la aventura, pero en este caso este es el primer libro que veo en años en donde te dicen, si quieres jugar con los dragones que te menciono aquí, vas a tener que comprar el Monster Manual. Golpe bajo,
Pero bueno, yo creo que todo lo positivo que ofrece no es sobrecompensado con el hecho de que no traiga los stats. Para comprar este libro vas a tener que comprar el Monster Manual, así que yo creo que eso es un con que es importante de considerar si todavía no tienes el Monster Manual del 2024. Muy bien, espero que te haya gustado este review. Deja en los comentarios si quisiera más reviews de otras aventuras o otros libros de D&D. Por favor, dale like, suscríbete y así vamos a hacer crecer esta comunidad de D&D en español. Nos vemos en el próximo video. Paz.